hipocresía en el conservadurismo, la verdad. Andaban marchando contra la reforma judicial, que se actualicen un poco. No va a dañar el trabajo que hacemos permanente en la promoción y en la defensa de nuestro pensamiento, y nuestra acción es mucho más fuerte que cualquiera de estas designaciones. Buenas noches, gracias por brindarnos el honor de su sintonía. Así la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó a esta marcha convocada por el PAN la tarde-noche del jueves contra la reforma al Poder Judicial. Señaló que dentro de la oposición existe hipocresía y ante las críticas que han hecho por las reformas a los artículos 19 y 40 constitucionales para proteger la soberanía, descartó que afecten la imagen de México ante otros gobiernos. Más tarde, el presidente del PAN, Jorge Romero, respondió a las críticas de la presidenta a través de redes sociales. Afirmó que las movilizaciones continúan y que incluso tienen previsto acudir a cada rincón del país para que la gente conozca las razones por las que esta reforma no da independencia al Poder Judicial, pues buscan convertir en jueces a políticos afines a Morena, dijo. Al tiempo que Talleres Gráficos de México comenzó la impresión de más de 602 millones de boletas para la elección judicial. El acto oficial contó con la presencia de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, de la secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez, y de Maribel Aguilera, directora de Talleres. Talleres Gráficos de México imprimirá a partir del día de hoy, 21 de febrero del 2025, la producción de 602.387.442 boletas. El arranque de la producción de las boletas electorales, nosotros avanzamos con paso firme para llegar al 1 de junio, con la posibilidad de que todos y cada uno de los mexicanos y mexicanas puedan tener asegurado su derecho electoral para elegir hoy por hoy a los juzgadores y juzgadoras de nuestro país. El día de hoy inicia un proceso de suma trascendencia para la vida democrática de nuestro país y en particular para el sistema de justicia. En estos momentos tienen ustedes la impresión histórica de estas boletas de la elección extraordinaria de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación. Presidenta, consejera del Instituto Nacional Electoral, da su visto bueno. Al igual que nuestra secretaria de Gobernación, en esta fotografía histórica del Poder Judicial, de la elección extraordinaria del Poder Judicial de la Federación. Vamos a otros temas. Ayer Ismael El Mayo Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, envió una carta al gobierno de México en la que le solicita que reclame a Estados Unidos su repatriación. Este documento fue recibido en el consulado de Nueva York, ciudad donde está recluido desde septiembre pasado, al cual Milenio tuvo acceso, y en el que El Mayo también ha solicitado que el gobierno mexicano exija a la Fiscalía estadounidense que se abstenga a condenarlo a pena de muerte y la nulidad del caso criminal que hay en su contra por delitos de narcotráfico. Se pide información sobre su secuestro y traslado a territorio norteamericano y se entregue la copia de dicha carta a la Fiscalía General de la República para que sea integrada al expediente judicial que abrió justamente por su presunto secuestro. Sobre esto se pronunció la presidenta Claudia Sheinbaum. Dijo que el gobierno mexicano y la Fiscalía General de la República revisarán la solicitud de El Mayo, al resaltar que más allá del personaje que representa este capo, se debe revisar cómo se dio su aprehensión en Estados Unidos y qué será el próximo martes, cuando el fiscal general dé más detalles. Sobre esto nos habla Ricardo Monreal en Antilogía. ¿Qué tal, Pedro? Inevitable hablar del caso Mayo Zambada. Hoy apareció en algunos medios de comunicación una carta redactada por la defensa jurídica del Mayo, en donde expresa, primero, la necesidad del apoyo del gobierno mexicano para ser repatriado. Alega que fueron violados sus derechos, fue traicionado por un socio o amigo y fue
ilegalmente secuestrado para ponerlo a disposición de la autoridad norteamericana. Si así fue, hay una violación al tratado de extradición. Y si así fue, hay precedentes en la justicia norteamericana, Pedro. El caso Álvarez Machain, que después de haber sido secuestrado e ilegalmente puesto a disposición de la autoridad norteamericana, ésta se vio precisada a liberarlo y a repatriarlo. Por esa razón, el asunto que se plantea no es extraño al derecho internacional y al derecho interno, porque hay la obligación de los consulados de apoyar a todos los mexicanos o mexicanas que se encuentren en problemas fuera de su país. Eso es lógico y normal. Lo que no es admisible es el tono con el que se escribe a manera de amenaza o chantaje al gobierno nacional. No se puede señalar tampoco que este asunto tenga que ser resuelto por el gobierno mexicano. La defensa del Mayo tendrá que, con pruebas, demostrar que en efecto fue secuestrado ilegalmente y llevado, trasladado y puesto a disposición de la autoridad, también de manera irregular, para que el juez de la causa pueda resolver. Aquí en México ya ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum que se investigue y que la Fiscalía General de la República continúe con la indagatoria y la carpeta de investigación que ha venido integrando y realizando desde el primer día que ocurrieron los hechos en Sinaloa. Hay que apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum. Tiene razón en plantear la reforma al 19 y al 40 constitucional. Leamos, aprendamos de la historia y respaldemos a nuestra jefa de Estado. Saludos. Hablando de la presidenta, agradeció el reconocimiento que la embajada estadounidense hizo a las fuerzas federales por los golpes al crimen organizado en los últimos días. Nuevamente habló sobre la designación de los cárteles mexicanos como grupos terroristas por parte del gobierno de Trump, destacando que no debe ser usado como pretexto para que se haga una intervención en nuestro país y que para evitar cualquier injerencismo es por ello que envió al Congreso de la Unión la iniciativa para fortalecer la soberanía nacional. Por cierto que hoy Trump nuevamente reconoció la campaña que lleva a cabo la presidenta Sheinbaum para alertar sobre el consumo de fentanilo. Dijo que su gobierno implementará algo similar en Estados Unidos. We're going to do an advertising campaign. They're working on it right now, and that's saying how bad drugs are for you. I was speaking actually to the president of Mexico. I said, you're not a big drug-taking nation. You send us plenty of drugs, but the people aren't a drug taking. And she said, yes, we're not a consumer nation. That was a very interesting term. And I said, so why aren't you? What are the reasons? Why is it? He said, well, two things. And a lot of you could do the second thing. He said, we have very strong family values. I said, but so do we. I mean, what's the other? Well, we spend a lot of money on advertising saying how bad drugs are for you. And I said, oh, I never learn anything on phone calls. This time I learned something. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio dijo que podrán compartir la información sobre los cárteles al gobierno mexicano acerca de su localización para que las fuerzas mexicanas puedan combatirlos. Además, descartó que Estados Unidos pudiera realizar un ataque militar en México, afirmando que para ellos lo más importante es el trabajo conjunto. Justamente las acciones contra los cárteles mexicanos cada día se endurecen en Estados Unidos y durante el segundo día de la Conferencia de Acción Política Conservadora en Washington, CEPAC, el asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump, Mike Waltz, amenazó con desatar un infierno sobre los cárteles para garantizar la seguridad fronteriza y combatir el tráfico de fentanilo. Y también en ese mismo evento estuvo Eduardo Verástegui, este actor, ex aspirante, suspirante presidencial que no logró conseguir los votos para ser candidato independiente en esta pasada elección acá en México, y quien anunció su adhesión al movimiento político de Trump, replicando el saludo tan polémico que hizo el empresario Elon Musk. Are we going to sit back and watch as our nations fall to corruption, tyranny, and moral decay? Of course no. We are going to fight
And that's why I'm going to join the Elon Musk and President Trump's movement. My heart goes out to all of you. Fight, fight, fight. Está con nosotros Cristian López, director del Búnker de Estudios Geopolíticos EGEO, Edgar López Vallejo, representante de los demócratas en México, y Horacio Besón, editor de Fronteras de Milenio. Caballeros, bienvenidos. Gracias, buenas noches. Una duda simplemente. Este saludo que hizo Musk y que ahora hace Eduardo Verástegui, ¿es nazi, no es nazi? ¿El saludo nazi? ¿Qué representa? ¿Tú dices, Edgar, que sí es nazi? Si suena como un pato, cuaca como un pato, camina como un pato y vuela como un pato, es un pato. ¿Cristian? Bueno, tiene un origen, tiene una historia desde las legiones romanas. Fuera del aire platicábamos las diferencias de cuando sale del pecho hacia arriba. De todas maneras, más allá de que cómo sea la forma, es un gesto equivocado desde mi parte. Lo hacen, creo ahorita ya hasta se está poniendo de moda, ya está muy quemado ese cartucho. Bannon lo hizo, no sé si en la tarde o ayer. Sí. Entonces ya me parece intrascendente, a lo mejor. Que Bannon lo hizo simplemente levantando el brazo. Bannon solamente alza la mano, Verástegui se la lleva del pecho hacia arriba, igualito incluso la frase con Musk. Entonces, para mí es un tema irrelevante. Sí está mal, pero irrelevante. Le pondría atención a lo que dijo, ¿no? A las cosas que dijo antes del saludo, que son más relevantes que el saludo en sí mismo. ¿Qué opinas, Horacio? Es parte del trumpismo, su admiración por la parte del Imperio Romano. Siempre que ponen, van hacia esa visión. Creo que hablar de nazismo aquí o Hitler, o algo parecido a Hitler en el saludo, creo que lo hacen más cuando se dan cuenta y ven que es provocativo y les encanta provocar. Una cuestión que ahí no me checaría mucho es que hay una alianza increíblemente fuerte con Israel y con la comunidad judía, tanto que los nietos de Trump profesan el judaísmo, por su hijo también se convirtió. Entonces creo que va más por la parte del gran imperio que es Estados Unidos comparado con la época romana, y por provocar y crear reacción. Levantaste la mano, Edgar. Sí, yo he dicho en este mismo espacio que el nuevo régimen de Trump y de Musk y de toda esta gente es un régimen fascista. Y esta afirmación no la he hecho de gratis. Yo he estudiado toda mi vida y de nuevo ahora qué es lo que caracteriza a un régimen fascista. Lo que caracteriza a un régimen fascista es apelar a la violencia, faltar a la ley y hacer todo a la fuerza y reprimir a los que se oponen. Eso es lo que está prometiendo hacer todo el tiempo. Pero además no nos hagamos tontos. Desde los Proud Boys, Tarrio, la misma gente que atacó en enero, el 6 de enero, el Capitolio, todas esas gentes de MAGA son admiradores de los nazis. Mismo Trump dijo, mis generales yo quisiera que fueran como Hitler. Entonces, ya sé que da miedo pensar que esto puede ser un verdadero fascismo, pero lo tenemos encima y nos va a atacar. Entonces mejor acostúmbrese a que hay que defenderse. A ver, ayer se cumplió un mes del gobierno de Donald Trump. Hagamos una evaluación de lo poco que se puede evaluar en un mes, pero creo que podemos partir de lo que prometió y que dijo que iba a hacer en el plazo inmediato, e incluso hasta antes de que él llegara a la presidencia. Vamos primero con el tema de las guerras, que fue lo que Donald Trump dijo: yo en el momento en el que llegue voy a acabar con la guerra de Ucrania. Ya pasó el mes, parecía como que ya lo había terminado. Ahora ya incluso hasta el propio Trump arremetió contra Zelensky. En el tema de las guerras, ¿qué es lo que ven ustedes? ¿Cuál es su análisis en este primer mes, Cristian? Guerras, vámonos con Ucrania. Ya están las conversaciones de paz, algo que no había hecho Biden en 4 años, acercarse con los enemigos de los que considera sus aliados. Ya hay una llamada formal de más de 1 hora con el presidente Putin, y ya hay una delegación que se reunió en Riad, encabezada por Marco Rubio. Entonces ya hay diálogos de paz, que era lo que le urgía a gran parte del mundo. A los que obviamente están en el negocio de las armas son a los únicos que no les conviene que se deje de matar gente. En el tema de Israel, ya afortunadamente están entregando a los rehenes. Desgraciadamente algunos los han entregado, como el caso de ayer de una familia sin vida, incluso menores de edad, algo muy triste para todos. Pero se ha avanzado también en eso. Entonces, que ahí el asterisco sería su declaración de ocupar Gaza. Sí, muy mala porque
Gaza es un tema histórico, milenario, al igual que el tema de Israel, y no debe de hacerse esa propuesta de solución, por supuesto. Es otra estrategia para presionar ni siquiera a Gaza, es para presionar a Irán, que Irán es quien usa todos los proxies de la región para operar sus intereses, ¿no? Pero se están entregando los rehenes, o sea, vámonos a lo sustancial, y ya hay familias en Israel que han recibido a sus rehenes casi luego de 3 años, una cosa increíble, pero ya gracias a la presión que ejerce Estados Unidos se están recuperando los rehenes. Edgar. No hay tales conversaciones de paz con los interesados. No se invitó a Ucrania al meeting entre Putin y Estados Unidos. Se está decidiendo todo entre Trump y Putin, y lo que está ofreciendo Trump antes de pedirle nada a Putin es que se quede con todo el territorio de Ucrania y que el ingreso de los metales raros de Ucrania se use para pagarle reparaciones de guerras a Estados Unidos y a Rusia. Esto no es paz. Si Trump dice, yo voy a arreglar la guerra de Ucrania, y lo hace matando a Ucrania, no le vamos a agradecer por ello. Y luego, en Gaza, va y dice que, olvídate de los iraníes, olvídate del ajedrez tridimensional. Está diciendo que la gente que ha vivido allí por siempre no lo va a poder seguir haciendo para que ellos puedan desarrollar un complejo turístico. Esto, yo me acuerdo de Christian hablando de cómo quería la paz Trump, es francamente absurdo y es francamente una vergüenza en la tradición de la historia de Estados Unidos. Horacio. Aunque es muy determinante y afecta mucho a nivel público, pareciera que Trump es el que avienta el gran fuego y está toda la parte de abajo diplomática para tratar de atemperar. ¿Qué quiero decir con esto? Que creo que sí, bastante extraño y mal el hecho de que prácticamente acusa a Ucrania de ser el provocador de toda esta guerra, y creo que está provocando ahí una cuestión con Europa de extrañamiento, al menos la Europa del centro-derecha, no tanto con la ultraderecha, y se tenía que negociar, sí, en Ucrania y Rusia, sí. Creo que la forma, en principio, como le está obligando Donald Trump, no es la más diplomática ni la más justa para Ucrania. Tenemos que esperar si ya bajando, ya hoy Zelensky le baja el nivel del ataque también, sí, y dice que pues va a negociar. Sé que no le queda de otra, pero chequemos ahí el papel determinante de Europa. Ahora, en el tema de las deportaciones, Cristian, Donald Trump desde la campaña tomó como estandarte la migración. Él dijo que íbamos a ver con Donald Trump deportaciones masivas, las más grandes en la historia de Estados Unidos. Ya salió el reporte de las deportaciones del primer mes de Trump, 37.600 deportaciones. No se acerca ni siquiera al promedio mensual de Biden, que tenía de 57.000 mensuales deportaciones en el último año que tuvo de gobierno. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí va a haber? ¿No va a haber? Dicen funcionarios estadounidenses. No, espérense, sí las vamos a ver, pero después. ¿Es promesa incumplida las deportaciones masivas? Creo que es promesa cumplida a medias, y eso es porque seguramente operativamente no hicieron bien los cálculos, pero tampoco ve entonces que alguien le diga a Biden fascista si lleva un promedio de deportaciones o tuvo un promedio de deportaciones más alto que Trump. Es ahí el doble discurso. Esa no es la definición de fascista. Búscala en el diccionario. Si me permites, y entonces es una promesa cumplida a medias, porque operativamente seguro no les está alcanzando la parte logística para hacerlo, pero van a seguir haciéndolo sin duda. Como bien dices, es promesa de campaña y aparte es mensaje interno. Sí me parece importante hacer varias aclaraciones. Trump, más bien, me voy a regresar a lo que dijo esta semana el embajador en retiro Ignacio García Valdecasas de España, y lo dejó muy claro, y creo que ojalá nos sirva a todos ese concepto. En Estados Unidos pasamos de la hipocresía al cinismo en un solo paso. Y cuando te vas a la parte conceptual de esas palabras, te das cuenta que Trump lo que te dijo que iba a hacer lo está haciendo, y los otros, los anteriores, los que tenían, por cierto, el país destrozado, porque resulta que ahora los comunistas estos
hacen sus declaraciones y empiezan a hacer sus ademanes. Solo para estar en claros, por hipócrita te refieres a Biden y por cínico a Biden Obama, sí, claro. Okay. O sea, es el estilo de política. Es el estilo de política de cada uno. Trump te dice lo que te va a hacer y lo hace. Y los otros maquillaban wokismo, progresismo, un montón de porquería. Ya lo bueno es que ya se va a publicar la lista de Epstein, pero hacían todo lo contrario. Esa es la hipocresía. Entonces, estamos en una política, en un estilo de política donde claramente y francamente te dicen las cosas contra los que dejaron un desastre. Y te digo, todos estos comunistas... Pero te las dicen también exagerando, ¿no? Sí, claro, pero te las dice francamente, Pedro. A lo que voy es que estos comunistas que están aquí al lado, estos matraqueros del comunismo, te están haciendo declaraciones como si te hubieran entregado a Suiza y tenían a Estados Unidos, pero en el lodo. Ok. O sea, que se pongan a pensar un poco. Primero, preguntarte qué quiere decir comunismo. Comunistas se quedaron en el siglo XX a la mitad y ya no existen. Es que es el único que hablas del siglo pasado. No, el fascismo del siglo pasado se está repitiendo ahorita, el comunismo no. Ahora, si estamos hablando de lo que está haciendo Trump tiene la intención de crear un estado de propaganda donde te va a mentir, no te va a decir la verdad y va a faltar a todas las reglas que pueda faltar para sus objetivos últimos. Entonces, no es cierto que te vaya a decir, esto es lo que voy a hacer, voy a atacar a los carteles, por ejemplo. No, de lo que se trata es de usar a los carteles como excusa para apretar a México. Y nos va a atacar de muchas maneras. Entonces, ¿qué es lo que si tú ves lo que están haciendo con el Estado y con todo lo que está pasando en la legalidad, están desmantelando el Estado de Estados Unidos y lo que van a hacer es toda la manguera del presupuesto de todo el Estado, esa la van a cambiar a la reducción de impuestos que van a hacer cuando tengan que renovar el corte de impuestos que dio Trump. Oye, ¿referente a las deportaciones? Referente a las deportaciones, hoy acaban de quitar de ICE al hombre que habían puesto a efectuar las deportaciones. ¿Por qué? Porque a la Casa Blanca no le parece que con los números de deportaciones pueda tener suficientes argumentos para alardear como quiere alardear. Entonces ya lo movieron. Pero entonces lo que tenemos es que claramente si hay problemas logísticos y reales, a la Casa Blanca no le importa, nada más le importa la propaganda. ¿Quiere responder rápido porque se nos acaba el tiempo? Otra vez haciendo gala de la ignorancia. Mussolini, que era el líder del fascismo, era el director editorial de la principal revista comunista. El fascismo es una escisión del comunismo. El problema es que como ignoras la historia, pues vienes y dices cualquier tontería. Horacio, vamos contigo y contigo terminamos. Referente al tema de las deportaciones. Las deportaciones, creo que no va tan deprisa como quisiera, pero se está moviendo para el defecto de la parte de lo que implica para muchos la migración ilegal y lo que en sus países de origen. ¿Está haciendo más un discurso que acciones? Una narrativa más de la meta que él tenía, pero hay que recordar que ya el Senado aprobó el presupuesto que la siguiente semana va a la Cámara de Representantes, donde se pide más dinero. Se pide mucho más dinero para migración. Oye, y ya por último nos queda un poquito de menos de un minuto, el tema de Elon Musk. Elon Musk, está siendo criticado. Ahora el gobierno dice que él no es un funcionario, que sí está en el DOJ, pero que no. ¿Qué pasa con Elon Musk? Bueno, pues es una figura que afortunadamente está haciendo detecciones como las del USAID y entre otras, y la verdad es lo que más le ha dolido ahorita a todo el progresismo y el wokismo global, porque salieron la lista de las cosas que están financiando y créanme, en todo el mundo están encantados de que desaparezca esa organización. Edgar. Elon Musk está haciendo dos cosas. Uno, le está agarrando con un mazo a los pilares del Estado estadounidense y con la otra está sacando todos los fondos que puede... Está sacando todos los fondos del presupuesto público de estas agencias, llevándolo al corte. Solo me gustaría ahí hacer una petición, Edgar.
respetémonos. Ok. No hagamos ese tipo de gestos. Una disculpa por esto. Entonces, si quieres saber qué agencias, el Departamento de Justicia, el ICE mismo, la Agencia de Aviación, que hemos tenido problemas. ¿Cómo le ha pegado al Departamento de Estado? ¿Cómo? Está cortando en todas partes con dos objetivos: llevar dinero hacia los billonarios y a ellos mismos, porque todo lo que hacen es para ganar dinero ellos mismos. Y lo que están haciendo es extorsionar al resto del mundo para redirigir las fuentes de ingresos a sí mismos. Demagogia pura. Horacio. Aquí lo que veo es justamente la polémica que está causando. También las encuestas que han salido en Estados Unidos es que no están viendo tan bien el papel de Elon Musk. El tiempo hablará. Lo que sí aquí es la cuestión es qué tantos riesgos que se vea como un gobierno bicéfalo, o se está utilizando para después como una especie de pararrayos, y quien se ataque es a Elon Musk mientras él sigue trabajando. El tiempo lo dirá. Pues bueno, ya lo veremos, caballeros. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Pausa, regresamos. Talia, bienvenida como siempre, como cada viernes. Hablábamos de estos diálogos para tratar de llegar a un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. ¿Qué análisis nos puedes compartir de lo que se ha vivido a lo largo de la semana? Hola, Pedro, buenas noches. Pues esta semana sí tenemos avances bastante significativos. Primera vez desde el inicio de esta guerra, Estados Unidos, es decir, las representaciones de Estados Unidos y Rusia, se sientan sobre la mesa para negociar, según esta guerra, pero también es una negociación más importante porque parece que es una negociación entre estas dos grandes potencias que tradicionalmente han sido antagonistas, que buscan mismos intereses. Y la guerra ruso-ucraniana claramente es el sujeto principal. Todavía no hay una solución, pero yo creo que es algo muy inesperado ante todos los que pretendían que lo de Ucrania era una lucha de soberanía. Pues ya vemos que no, porque el gran aliado se cambió de política exterior de una manera muy drástica. ¿Por qué? Porque la guerra le salió muy costoso. Y la verdad es que aquí, incluso contigo, desde el inicio, nosotros tuvimos una perspectiva bastante escéptica, pero como es una guerra de propaganda, como es una guerra híbrida al mismo tiempo, pues Estados Unidos mismo y el Occidente sí tenía fe. Y el día de hoy estamos viendo un propaganda o unos actos de difamación muy fuerte en contra de Zelensky por parte de Trump directamente, por parte de Elon Musk y por parte de muchos políticos trumpistas que ahorita están en el poder. Y es muy sorprendente. ¿A qué lo atribuyes ese cambio? Yo creo que Estados Unidos está muy intimidado por un mundo multipolar. Llevamos semanas hablando del ascenso de China, justo en todo ese tiempo de guerra de desgaste, donde Estados Unidos gastó millones en esta guerra que no tiene fin, pues China se estaba empoderándose. Rusia no se quedó derrocado ante todas las sanciones, ante toda la difamación. Entonces ya toca que los grandes hablen. Y en paralelo vemos otros temas que son de interés de Estados Unidos. Pues no creas que Estados Unidos se va a poner de amigo de Rusia, pero pues son relaciones pragmáticas. Y al mismo tiempo Trump pidió pues casi la mitad, más bien 50% de las tierras raras y minerales de Ucrania. Zelensky se pone orgulloso y dice que no, pero no más es un discurso porque Ucrania ya está derrotada. Entonces todo ese tiempo nos hicieron creer de que sí existía una lucha de soberanía en contra de un régimen autoritario. Sin embargo, hoy Trump es el que está llamando a Zelensky como un dictador. Entonces, claramente adaptan el discurso ruso. No es tan fácil porque Rusia dejó muy claro de que no va a querer ningún elemento de ejército de OTAN cerca. Están los temas de negociación política. Todo ese tiempo observamos a China como si fuera un amigo de Rusia, aunque no realmente, pero es un país de resistencia antioccidental. Y hoy yo creo que uno de los intereses principales de Estados Unidos es alejar Rusia de China y China de Rusia y de alguna manera convencer a los rusos a que Estados Unidos pertenezca como una potencia mundial. Pero ¿cómo lo está haciendo? ¿Cómo va a estar dando la cara? Pues no, a Estados Unidos no le va a gustar que digan Estados Unidos perdió esa guerra. Por eso Trump, de una manera muy fuerte, ha estado culpando a Biden. Y entonces ahora resulta que todo el apoyo a Ucrania, toda la provocación fue culpa de Biden y Europa. Entonces, ¿quién pierde y quién gana? Esta pregunta me parece muy, polémica y muy subjetiva.
retomando lo que decías, ¿quién pierde y quién gana? En específico, en esta guerra, ¿perdió Ucrania y ganó Rusia? Yo creo que desde un inicio sabíamos que Ucrania estaba perdiendo por su población, por todas las pérdidas de infraestructura, por el daño, por las deudas. Pero hay alguien más que está perdiendo, Europa. Europa está en resistencia. Esta guerra no aportó nada a Europa, no más discursos sin eficiencia y mucha pérdida de oportunidades de negocios de gas, oportunidades económicos, diversificación. Europa perdió muchas oportunidades y hasta la fecha sigue quejándose. Estados Unidos no diría que es el perdedor porque está tomando una política bastante astuto Trump. Es lanzado, pero se sentó a hablar con Rusia y es posible que con Putin incluso hablen. Digo, a lo mejor eso no soluciona la guerra, pero hay un diálogo. Y por otro lado, pues las potencias emergentes regionales, como los países de BRICS, China, yo siento que sí han estado ganando, tomando aprovecho de todo ese tiempo. Ucrania nunca había ganado. Eso fue el speech que se pretendió vender de parte de un presidente que controlaba incluso bien, digamos, la narrativa. Sí, o sea, mira, Ucrania se quedó nomás como un peón, o sea, jugado por parte de las potencias occidentales. Inclusive hoy, el día de hoy, Estados Unidos está diciendo que los occidentales y Biden y todas esas políticas de apoyar, de financiar esa guerra, pues llevó a Ucrania a ese lado. Es muy probable que ya derrocan a Zelensky. Acuérdate que Zelensky no sigue siendo un presidente legítimo. Él canceló las elecciones, entonces el día de hoy está gobernando una figura no legítima a Ucrania que ni siquiera Putin reconoce y ahora Trump tampoco lo reconoce. Yo digo que es muy probable que exista un cese al fuego, luego elecciones y a lo mejor luego un tratado internacional que nos puede tumbar a todos para que se acabe esta guerra. Caray, pues Talia, gracias por ayudarnos a entender esos temas tan complejos. Muchas gracias. Mi estimado Rapé, bienvenido. Querido Pedro, ¿cómo estás? Viene Trump en los cartones, ¿no? Absolutamente. ¿Vamos? En todos. Vamos con los cartones, con la vaina de Cartoon Movement y de Cartoon for Peace. Y empezamos con el primero que podrá ver usted, que es una joya de Adder desde Canadá. Nadie hace negocios como yo. Nadie hace tratos como yo, pero mírenlo cómo está el señor Trump. Y todo para Putin. Así es. Vámonos con el siguiente. Dave Rove desde Reino Unido nos regala pues esta síntesis de lo que él ve de lo que está pasando entre Putin y Trump. El siguiente es del Rosso desde Italia. La gran perdedora es Europa en estas negociaciones. Es la visión de este monero italiano. El siguiente es del cartonista Royards desde Ámsterdam. Pues aquí dice, a ver, un poquito más a la derecha. A la derecha, ¿no? Dice Putin. Y bueno, es la pintura de la sala. Hagamos a Putin. Grande de nuevo. Lausanne desde Chile nos regala esta joya. Y el siguiente, McKinnon desde Canadá. Órale. Bueno, pues el oso tiene domado al monstruo. Y abajo el banquito con la bandera de Ucrania. Exactamente. Venga con el que sigue. Nick Anderson nos regala este cartón que es fuerte y por favor los quiero preparar para el siguiente cartón. Ahí le dice que nunca debió haber empezado. Exactamente, y es Ucrania. Es Ucrania que está pisoteada por un tanque de guerra de Putin. El que sigue viene fuerte, ¿no? El que sigue viene fuerte, se los advierto, del caricaturista Chapat desde Suiza. Bueno, es exactamente el mismo mensaje, un poco más duro. Y el último, el penúltimo, Bramhall desde Estados Unidos nos regala esa joya donde está Elon Musk diciendo que, bueno, seis chicos para levantar las banderas no son demasiado. Va ahí a cortar ese asunto. Y ahora sí, el último, un gran cartón del monero Pedro Molina. Es un exiliado nicaragüense en Estados Unidos sobre el asunto de los sobreprecios de los huevos en Estados Unidos. Caray. Es un cartón durísimo. Pero sí, el anterior que mencionaste, sí está, wow. Sí, lo siento mucho, es un cartón fuerte. Pero ejemplifica perfectamente. Exactamente. La situación. Así es, mi querido Pedro. Gracias por estar con nosotros. No, hombre, gracias a ti. Pausa, volvemos. A ver, Jesús Hernández, primero que todo, bienvenido. ¿Qué tal? Segundo, Buenas noches, Pedro. ¿Cómo está esta pregunta de si pueden chinches y ratas crear nuevos millonarios? Pues mira, por increíble que parezca, eso
puede ser una promesa a cumplirse en la próxima década. ¿Y por qué? Bueno, hoy, cuando hablamos de la industria de los pesticidas, lo relacionas con, pues, insectos, a lo mejor alguna fauna que básicamente, pues, se busca controlar en los plantíos, ¿no? En las zonas agrícolas, en las zonas de producción agropecuaria, para no dañar, pues, los alimentos. Sin embargo, pues resulta que ratas, chinches, cucarachas y toda clase de alimañas están dando cada vez más una infestación a nivel de urbes. Si te preguntas hoy más o menos cuántas ratas hay por habitante en América, pues tenemos una estadística que nos da la empresa Orkin, que hizo un estudio y encontró que Buenos Aires, en Argentina, tiene 12 ratas por habitante. En Sao Paulo hay 10. La Ciudad de México hay 6 ratas por cada chilango. En Chicago también vamos empatados con ellos con unas 6. Y por increíble que parezca, Nueva York... Parecería que Nueva York tendría más. Exacto, que sería una ciudad que típicamente se retrata por eso. Solo tiene 4 por cada New Yorker. Entonces, pero es sorprendente cómo, pues, en México, por ejemplo, ha venido creciendo en las regiones donde se están dando más... crecimiento, ¿no? Pues sí, crecimiento de faunas nocivas, ¿no? Estamos hablando de que las zonas que más crecen, ojo, no donde más hay, las donde están creciendo más es la península de Yucatán, con 5% cada año, más o menos. Estamos hablando de que la zona centro, Estado de México, Ciudad de México y zonas aledañas, es 4.4% anual, y Baja California es 4.2% del mayor crecimiento. Ahora, ¿cuál es la zona donde se ve que hay más demanda de servicios de control de plagas? Es el Bajío, donde, pues bueno, se está dando la mayor cantidad. ¿Cuáles son digamos, los bichos más contenidos? Las cucarachas es la mitad de los servicios. Luego de ahí le siguen las ratas y ratones con 30%, y las chinches ya son 10% de este mercado. Y van creciendo. Va creciendo, donde justo este aumento de demanda en las ciudades ha provocado que cada vez haya más personas dedicándose a esto. Estamos hablando de que en Estados Unidos son 33,000 empresas más o menos. Acá estamos hablando de unas 60,000 personas, y aunque hay empresas grandes, cada vez son más. Bueno, hay muchas pymes, y esto hace que, pues, este mercado laboral de alguna manera se esté dando en, pues, prioritariamente hombres, que son 88.4% de quienes se dedican a esto, y mujeres, pues prácticamente 15, y por ahí estamos hablando de 52,500 versus apenas unas menos de 6,890. Ahora, también hay una brecha salarial en esta industria, donde, pues, las mujeres ganan más o menos 5,370 pesos al mes, y los hombres, pues, 6,020. Esto es promedio porque evidentemente hablamos de una industria que, al estar en crecimiento, tiene también una mayor rentabilidad. Se calcula que al año una empresa puede tener entre 10 y 30% de utilidad neta, lo cual lo hace muy atractivo, y por tanto hay cada vez más personas. Y de ahí que se calcula que el valor de la demanda va a crecer en una década 45%. Es decir, que en México vamos a pasar de 1,497 en 2024 a 2,107.4 millones de dólares de mercado. Y hay dos grandes tendencias de crecimiento. Si bien la mayor proliferación urbana, construcción de viviendas, turismo, mayor producción de alimentos, desperdicios y demás, están haciendo que crezca el número de plagas, ¿no? Ratas, chinches y demás. Pues también hay industrias nuevas que se están incorporando, como la aviación y las propias oficinas y escuelas. Pues Jesús, gracias, como siempre. Pues es un placer siempre estar aquí contigo y con tu auditorio. Y gracias por el honor de su sintonía. Buen fin de semana.